Hola, somos el Semillero de Investigación Generación Sur. Hacemos parte del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana sede Pitalito. Durante un año estuvimos llevando a cabo nuestro proyecto de investigación titulado El COVID-19, lo cotidiano y lo comunicativo, escenarios de cambios y adaptaciones en jóvenes rurales. Para llevar a cabo esta investigación se contó con un equipo de 3 investigadores, Karen Hoyos, Cristina Murcia y quien les habla, Oscar Sabi, quienes de la mano del comunicador social y docente Erinzo Díaz nos embarcamos en la aventura de explorar lo comunicativo en un contexto recién nacido, pero de impacto global, como lo es la emergencia sanitaria por COVID-19. En este episodio de los NN queremos enseñarle nuestro proyecto desde una perspectiva académica, compartiendo con ustedes componentes como objetivos, pregunta de investigación, planteamiento del problema, justificación, marco teórico. Pero esperen, que vayamos a enseñarle esto no quiere decir que vaya a ser aburridor o tedioso. Quédense con nosotros y acompáñenos a ver el trabajo que hemos venido desarrollando desde el Semillero Generación Sur. Para empezar, desglosaremos el título. Como bien sabemos, la aparición del SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, como deciden llamarlo, afectó nuestra cotidianidad, alterando la manera en que estudiamos, trabajamos, nos entretenemos, etcétera, etcétera. Y al intervenir en todos estos aspectos de la cotidianidad, inevitablemente termina afectando lo comunicativo. Lo dicho hasta el momento es algo que muchos podemos notar al mirar nuestro alrededor y notar todas las transformaciones vividas luego de la aparición de este famoso virus. Fuimos testigos de cómo las grandes ciudades con sus gigantescas avenidas quedaron desoladas, cómo el pánico generado a causa de la pandemia llevó a las personas a comprar alimentos y artículos de primera necesidad de manera exagerada. No entiendo por qué compraban tanto papel higiénico. También vimos la crisis económica generada por el confinamiento, tras la pérdida de empleo de muchas personas y un gran número de establecimientos comerciales destrozados por la disminución de ingresos. Todas estas transformaciones las vimos en los noticieros, en las redes sociales o cuando salíamos a la calle el día que podíamos hacerlo. Pero ¿se han preguntado o tienen idea de cómo se vivió esto en la zona rural? En un territorio alejado de las grandes urbes, con una pequeña densidad poblacional, donde el trabajo se realiza principalmente en grandes campos, o un lugar donde resulta muy complicado agarrar señal telefónica o conexión a internet. Aquí seguramente la pandemia se vive diferente, o tal vez no, pero la pregunta ahí está para ser resuelta. No sé qué nos pasa, pero nos gusta complicar las cosas y nos dio curiosidad de ver toda esta situación desde la mirada de los jóvenes, como nosotros. Así que nos dimos a la tarea de trabajar con este sector de la población, que seguramente nos podría ofrecer un panorama totalmente distinto al que tendría un adulto o los más pequeñitos. Al determinar quiénes serían los protagonistas de nuestra investigación, tendríamos todo listo para sentarnos a escribir y ir al campo, que por cierto es la vereda Alto San Francisco, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Oporapa del departamento del Huila. Si quieren conocer un poco más acerca de la vereda, échenle un ojito al primer capítulo en donde hablamos al respecto. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Los objetivos. Para poder definir qué vamos a investigar y cómo lo haremos, es importante tener clarito cuál es nuestro interés, para lo cual establecimos un objetivo general y 3 objetivos específicos que desarrollan con profundidad al general. Sin más rodeos, echémosle un vistazo. Objetivo general: conocer las transformaciones de las prácticas cotidianas de los jóvenes de la vereda Alto San Francisco y su incidencia en las nociones de comunicación y prácticas comunicativas. Y ya a partir del objetivo general, tuvimos la necesidad de precisar los puntos de interés para esta investigación, dando paso a los objetivos específicos. Primero, identificar las transformaciones en las prácticas cotidianas de los jóvenes de la vereda. 2. Caracterizar las prácticas comunicativas de los jóvenes. Y 3. Establecer sus nociones de comunicación a partir de lo acontecido en el marco de la emergencia sanitaria. Es muy importante determinar de esta manera los objetivos, porque funcionan como una guía para determinar qué investigar y hacerlo con mucha precisión, para que la información que busquemos en el trabajo de campo sea oportuna y nos permita responder a la pregunta de investigación, que ya se la dijimos en el primer programa,
pero que más ratico la volverán a escuchar. Continuamos con el planteamiento del problema. Para entender de dónde nace todo esto es necesario remontarnos al 17 de noviembre del 2019, fecha en la cual no teníamos ni idea de qué era el COVID-19 y de todo lo que implicaría. Pero en el otro lado del mundo, en Wuhan, China, empezaron a verse en personas con problemas respiratorios inusuales y cada vez eran más, llegando a registrarse en 300 personas con los mismos síntomas en menos de 3 meses. Y fue el 7 de enero del 2020 cuando se bautizó al COVID-19 o SARS-CoV-2. Tan solo unos días después, este virus se propagó por todo el mundo y en unas semanas arribó a Colombia. Fue el 6 de marzo de 2020 cuando el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la noticia. Una joven de 19 años de edad, proveniente de Milán, Italia, era una portadora del virus. Este hecho sacudió al país. En menos de una semana, el Gobierno Nacional de Colombia empezó a generar estrategias para evitar la propagación de la enfermedad. Se suspendieron eventos, se determinó medidas de bioseguridad obligatorias, se cerraron terminales y posteriormente el transporte intermunicipal también se vio suspendido, así como otros decretos o leyes que ayudaran a mitigar la propagación del virus. Todas las medidas generadas en busca de evitar la propagación del virus al mismo tiempo tuvieron una fuerte incidencia en nuestra cotidianidad, impidiéndonos salir a las calles y llevar nuestra vida de la manera más habitual, impactando distintos ámbitos, como lo laboral, lo educativo, lo social y lo económico. Respecto a este último, según el DANE, durante los primeros 2 meses del confinamiento, el desempleo en Colombia subió hasta un 21.4%, siendo así casi el doble en comparación al mismo mes en el año anterior. Y no solo el bolsillo se vio afectado, uno de los aspectos más fuertes y difíciles de tratar fue la salud mental. Y es que el encierro, presenciar la muerte de tantas personas, la incertidumbre, la soledad y el miedo llegó a generar en las personas ansiedad y depresión. En Colombia, el Observatorio de Políticas Públicas, ICESI, encontró por medio de una encuesta que la depresión y la preocupación aumentaron al mismo tiempo que la felicidad y el nivel de desactivación de los colombianos disminuía notoriamente. Del mismo modo, lo relacionado a lo educativo sufrió una serie de impactos, principalmente el uso de las herramientas tecnológicas como mediadoras para continuar con las clases y seguir en el proceso de formación y aprendizaje. En este ámbito se vivieron una serie de retos a nivel mundial: el acceso a las herramientas tecnológicas, el uso y manejo de estas, una comunicación mediada por una pantalla. Fueron impactos enormes. Según la UNESCO, de los 1.500 millones de estudiantes en el mundo, más de la mitad no contaba con herramientas para estudiar virtualmente. El primer caso de Noporapa se presentó el 1 de mayo del 2022, casi 2 meses después de que la pandemia llegara al país y mucho después de haber alcanzado ciudades y municipios a nivel nacional, situación directamente relacionada con la lejanía del municipio en relación a ciudades principales. Del mismo modo que en el resto del país, de manera preventiva se tomaron algunas medidas en el municipio de Oporapa, como restricción de aglomeraciones, ley secas, implementación de medidas de bioseguridad, suspensión de las clases presenciales y demás, situación que impactó en la cotidianidad de la población y en la manera de relacionarse, no solamente en el centro poblado del municipio, sino también en las veredas. Toda esta situación nos genera un contexto específico, el cual hemos planteado en una situación histórica y particular como lo es la pandemia del COVID-19, a lo que le añadimos el interés por trabajar con un sector rural periférico. Pero también, como hemos venido conversando, decidimos indagar en la juventud, en busca de reconocer sus voces, que muchas veces son opacadas y tienen mucho por contar. Finalmente, al tener claro nuestro interés, fue posible formular la pregunta de investigación, la cual es un poquito larga, en busca de presentar con mucha precisión que investigaremos cómo las transformaciones de las prácticas cotidianas a causa del COVID-19 han incidido en las nociones de comunicación y prácticas comunicativas de los jóvenes de la vereda Alto San Francisco. Luego de realizar el planteamiento del problema, es pertinente desarrollar el apartado de justificación. Este responde a la pregunta ¿por qué vale la pena hacer esta investigación? ¿Qué tiene de valioso y qué aporte genera al campo académico? Así que lo primero que abordamos fue lo particular del asunto. Todo lo acontecido tras la llegada del COVID-19 ha sido único y ha estado repleto de fenómenos sociales sin precedentes, pues ha incidido en distintos escenarios, afectando prácticamente a todo el mundo y transformando su cotidianidad. La pandemia forjó nuevos hábitos y sin alternativa. Nos vimos en la obligación de adaptarnos. Literalmente teníamos que adaptarnos o sobrevivir, no había de otra.
Para algunos fue más sencillo, para otros no tanto. Y es que durante este periodo se evidenciaron las grandes brechas existentes en cuanto a salud, educación, acceso a tecnologías, condiciones de trabajo y protección social. Y para completar, resulta que estamos en Colombia, un país muy frágil con un sistema económico y de salud con muchas dificultades para afrontar una situación como esta. A estas dificultades socioeconómicas se le adjuntan también el impacto psicológico, producto de experiencias como la pérdida de empleo, la falta de contacto con las demás personas, el miedo a contagiarse, la sensación de encierro, ver morir a más gente, complicando aún más el manejo de la situación. Todo lo anterior se vivió en todo el mundo y desde el primer momento empezaron a presentarse en investigaciones y nosotros no quisimos quedarnos atrás. Pero entonces, ¿qué hacemos para que sea innovador? Decidimos desplazarnos un poco más de 1 hora de Pitalito hasta llegar a la vereda Alto San Francisco y detallar este fenómeno desde las dinámicas propias de la ruralidad. Trabajar con la periferia nos ofrece un buen número de características diversas, capaces de enriquecer la investigación y aportar al mundo académico de manera única. Trabajar en un lugar como este tiene sus implicaciones. Por ejemplo, resulta difícil desarrollar encuestas a través de un formulario de Google o una videollamada, pues las condiciones de conectividad de la región son complicadas, o habrá quienes presenten dificultades para manejar estas plataformas. ¿Se dan cuenta que desde ya la investigación se va tornando diferente? Al mismo tiempo queremos aportar nueva voz, la de los jóvenes. Queremos demostrar lo valiosas que pueden resultar sus intervenciones e ideas en un hecho histórico y al mismo tiempo enfrentar la típica idea de que los pensamientos y sentimientos de los jóvenes poco importan. Así que establecimos como protagonistas de la investigación a las personas de la vereda Alto San Francisco entre 15 y 28 años de edad. Enmarcar nuestra investigación así tiene como objetivo explorar bajo una perspectiva novedosa, en busca de ofrecer un abordaje distinto al que se ha venido teniendo en los últimos años, al mismo tiempo que logramos reconocer y divulgar las ideas y emociones de un sector de la población al que poca atención se le presta, pero que tiene mucho por contarnos. Para el desarrollo de nuestra investigación, también se tuvo la oportunidad de obtener información relacionada con el municipio de Oporapa y la vereda Alto San Francisco, encontrando también en nuestra producción buenos insumos para quienes se interesen por el pesebre del Huila. ¿Se acuerdan de las palabritas que les dijimos que tuvieran presentes hace rato? Cotidianidad, COVID-19, juventud rural, comunicación. Resulta que estas, junto a prácticas comunicativas, son nuestras categorías de investigación. ¿Y qué significa esto? Establecer estas categorías nos permite, de cierto modo, segmentar el trabajo, en busca de definir con precisión los tópicos que exploraremos, tanto en el campo como en la revisión documental. El primer momento que trabajamos con estos conceptos fue en la construcción del marco teórico, el cual queremos compartir con ustedes a continuación. El primer concepto a trabajar fue la comunicación. La consideramos un término importante para desarrollar nuestra investigación debido a su importancia en las distintas prácticas sociales y su capacidad para generar comunidad. Probablemente eso sea un poco evidente, pero a la hora de definirla la cosa se vuelve un poco más compleja. Para empezar, partamos de la idea de que la comunicación nos permite enlazar, relacionar y generar interacción. Hay quienes ven la comunicación como algo que tiene la capacidad de reunir lo que está separado. Ahora, esto implica que la comunicación está presente en una infinidad de escenarios y que se puede abordar de maneras muy distintas. Es por esa razón que algunos autores la definen como una transdisciplina, ya que se puede abordar desde la investigación científico-social, se puede trabajar desde lo educativo o como un ejercicio profesional. Además de esto, se habla de transdisciplina, puesto que los estudios en comunicación siempre están en busca de comprender el mundo, explorando disciplinas distintas a lo comunicacional. Por otro lado, también vemos en este concepto un facilitador muy poderoso para generar cambio social. Y es que a partir de los procesos que viven las comunidades, la comunicación, como vimos antes, permite reunir a las personas con sus ideas, perspectivas y anhelos para lograr mejoras o transformar el entorno que habitan. Con estas referencias desde Generación Sur, vemos en lo comunicacional un proceso que hace parte de nuestra cotidianidad, que incide fuertemente en todo lo acontecido durante la emergencia sanitaria, tanto en las experiencias individuales como en las colectivas vividas por los jóvenes de la vereda Alto San Francisco. Así que finalmente, reconocemos la comunicación como una generadora de comunidad, capaz de lograr transformaciones en la sociedad
y especialmente en un contexto tan complejo como el de esta investigación. Teniendo en cuenta los aportes de autores como Giannini, Santos, Uribe y Heller, el semillero de investigación Generación Sur comprende a la cotidianidad como una construcción social, como el conjunto de vivencias, experiencias y acontecimientos que transcurren en un determinado contexto, en el que cada persona tiene sus propias ideas, posibilidades, capacidades, emociones y necesidades, donde la vida cotidiana transcurre en un espacio social en donde su organización es definida por sus habitantes y particularidades de vida, pero también es condicionada por factores externos como los económicos, políticos, sociales, culturales, entre otros. Es decir, que sea un espacio social que está lleno de sentidos y significados. Se considera juventud rural a aquellos que por diferentes razones, ya sean laborales o familiares, se encuentran directamente vinculados y articulados con la vida agrícola, y a quienes no se dedican a actividades rurales, pero comparten identidad al estar relacionados con la vida del campo y con su identidad, afirmando que no existe una sola definición de juventud rural, dado que se trata de una construcción social y una red de relaciones en la que inciden diferentes factores del territorio, como lo político, lo económico y lo sociocultural, los cuales aportan a la significación y a la resignificación de la categoría juventud rural. El concepto de prácticas comunicativas para esta investigación se toma de los aportes de autores como Rodríguez, Bonilla, Bonavita, Villasante y Carrillo, comprendiéndola como construcciones simbólicas que se generan a partir de la interacción entre los sujetos, permitiéndoles comprender su rol y su papel en el territorio, es decir, comunicarse y autorrepresentarse, lo cual tiene que ver con lo que les ofrece su entorno, las creencias, las costumbres, lo heredado culturalmente, que de una u otra manera van forjando su personalidad. Teniendo en cuenta esto, las prácticas comunicativas pueden ser caracterizadas como un cuerpo de conocimientos prácticos, basada en tradiciones compartidas y enriquecida por miles de observaciones y experiencias de la vida cotidiana. Para nuestro proyecto de investigación abordaremos al COVID-19 desde las ciencias sociales, arrojando resultados significativos que se salen del área de la salud, puesto que se enfoca en las transformaciones sociales e impactos que ha causado en la cotidianidad y la comunicación de los jóvenes de la vereda Alto San Francisco. Ya para ir cerrando este capítulo, es importante saber qué tipo de investigación es la que estamos haciendo. En el primer capítulo se lo comentamos con ligereza y ahora ahondaremos un poquito más. Es una investigación de carácter cualitativo con enfoque fenomenológico. Plantearlo así significa que nos interesaremos por las vivencias de quienes protagonizan esta investigación, preguntándonos acerca de sus experiencias en el marco de la pandemia, sus emociones, las transformaciones que vivieron y demás. Agregado a lo anterior, conocer esto nos permite conocer a detalle una situación enmarcada dentro de un espacio físico y sociocultural determinado, lo que a su vez significa que trabajar con otros actores o en otro lugar nos ofrecería respuestas parcial o totalmente diferentes. Esto quiere decir que nuestra investigación es altamente subjetiva y que no estamos en busca de un conocimiento científico matemático, sino más bien buscamos comprender el sentir, pensar y actuar de un grupo de la población muy específico. Hablar de fenomenología es investigar con el fin de describir e interpretar con detalle las experiencias vividas, reconociendo el significado que éstas tienen en una comunidad y el significado en el imaginario colectivo. Además, este concepto establece que nuestro trabajo es descriptivo y posteriormente reflexivo, proceso que logramos a partir de la recolección de información y análisis de datos. Esto nos lleva a la pregunta: ¿y cómo recolectamos la información necesaria? En nuestro proyecto establecimos una serie de técnicas de investigación, las cuales consideramos aptas para lograr un análisis rico en perspectivas y que diera respuesta a los objetivos propuestos. El primer instrumento fue la entrevista semiestructurada, la cual nos ofrece una serie de ópticas distintas a través de conversaciones fluidas con los jóvenes de la vereda. Aunque esto también lo hacemos mediante el resto de técnicas, la entrevista nos permite ahondar en algunos puntos específicos, gracias a esa comunicación directa y personal entre el investigador y quien está frente a la cámara. Pasando a otra técnica, tenemos la encuesta, que decidimos aplicar con el fin de obtener información más amplia, de manera muy puntual, en un buen número de actores, 40 en total. El formulario que diseñamos nos permitió indagar acerca de diferentes aspectos, como lo son la caracterización sociodemográfica, la relación de los actores con el
el COVID-19, cómo lo entendían, sus prácticas de cuidado, entre otros factores. También permitió indagar acerca de las transformaciones en los ámbitos económico, laboral y educativo, y en los procesos de interacción social y familiar. Por último, la encuesta fue protagónica al ofrecernos información acerca de cómo se relacionaban los jóvenes con las tecnologías en medio de la pandemia, situación que implicó transformaciones importantes. Como tercer instrumento tuvimos la observación participante, pieza fundamental para establecer las relaciones entre los resultados obtenidos y el trabajo de campo, ya que desde nuestra propia experiencia en el campo como investigadores podemos encontrar prácticas, nociones o cambios entre los participantes, lo que permite entender con mayor profundidad su cotidianidad y corroborar a partir de lo obtenido en las demás técnicas. Es por esto que decidimos establecer algunos tópicos de observación, como sus modos de comunicación verbal y no verbal, consumos mediáticos, espacios de interacción, prácticas comunicativas y demás. Una situación muy particular en nuestra investigación es que todo el tiempo contamos con una infiltrada en el territorio, ya que nuestra compañera Cristina Murcia es proveniente del lugar donde realizamos el trabajo, así que todo el tiempo estuvimos observando. Por último están los talleres, que ya explicamos con bastante detalle en el primer programa. Si gustan, péguenle una revisadita, bien puedan, nosotros contentos. Ya para cerrar este tercer y último capítulo de nuestra investigación, queremos contarles cómo fue el cronograma de actividades que desarrollamos durante un año. Dimos inicio a nuestra investigación en agosto del 2021, empezando la escritura del anteproyecto e inscribiéndolo a la coordinación de investigación de nuestra facultad. Al mismo tiempo empezamos a acercarnos a la comunidad con nuestra infiltrada especial y diseñando los instrumentos de recolección de información que se aplicarían posteriormente. En noviembre viajamos a la vereda Alto San Francisco para dar inicio a los talleres que se desarrollaron durante un mes. De manera simultánea fuimos preparando y grabando todo para los NN. En enero y febrero desarrollamos las entrevistas y las encuestas para luego sentarnos horas y horas organizando la información y así poder redactar el informe final. En abril y mayo del 2022 tuvimos la oportunidad de socializar nuestro proyecto de investigación. Primero, el 28 de abril en el evento internacional organizado por Alinim y luego en el 18º Encuentros de Semilleros de Investigación del Huila en la ciudad de Neiva. Finalmente, el proceso de escritura y finalización tanto del informe final como los productos de los NN culminó a inicios de julio, para luego el 22 y el 23 del mismo mes presentar el proyecto terminado, el primer día en la universidad y posteriormente a los protagonistas de nuestro proyecto, a quienes lo hicieron posible, los jóvenes de la vereda Alto San Francisco. Como el semillero de investigación Generación Sur, terminamos este proyecto muy contentos por lo aprendido y logrado en el camino, siendo un escenario ideal para poner en práctica lo estudiado a lo largo de nuestra carrera como comunicadores sociales y periodistas. No nos queda más que agradecer por escucharnos y acompañarnos en este camino. Nosotros somos Óscar Saví, Karen Hoyos, Cristina Murcia y somos Generación Sur.